Buenas tardes, es mayo 19, 2020. Mi nombre es Wilfredo. Ahora les traigo la palabra del día. La palabra del día ahora es las buenas nuevas del Evangelio, que es que en el nombre de Jesús hay poder para perdonar pecados. En el nombre de Jesús hay poder para perdonar los pecados. Y el nombre de Jesús va más allá de perdonar el pecado, también justifica, protege. Jesús dijo que yo les he revelado tu nombre, guárdalos, santifícalos en tu nombre, protégelos en tu nombre. El nombre de Jesús es capaz de perdonar pecados, de santificar y de guardar, de proteger. Uh, los juicios vienen por los pecados, pero ahora en Cristo eliminamos esos juicios por el nombre de Jesús. Hechos 10, 42, 43. Pedro, los apóstoles tenían la encomienda de predicar a Cristo, el nombre de Jesús. Es interesante que ellos no predicaron el nombre de Jehová, sino predicaron el nombre de Jesús. El nombre de Jehová era el nombre de que Dios le dio a Moisés, pero era un nombre que iba a revelar a un hombre en un futuro, porque era y ese hombre iba a ser el Mesías. Entonces cuando Jesús aparece, el Mesías aparece, ahora el Mesías Jesús les dice que vayan y prediquen en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hacen los apóstoles. No predican en el nombre de Jehová, sino van y predican en el nombre de Jesús. Algo inconcebible para un judío hacer, porque un judío exalta, glorifica la ley de Moisés y los profetas. Pero Jesús hace un cambio y ahora no solo se los hace en el sentido del templo, del servicio al templo, sino lo hace de un nuevo pacto, establece un nuevo pacto. Establece un nuevo pacto, y este nuevo pacto es empezado por su sangre. No empieza con su sangre y su cuerpo, y da su cuerpo. Y ahora es un pacto entre Dios y Jesús. Y ahora para podernos bendecir, y no como el antiguo pacto. El antiguo pacto era que ahora teníamos que cumplir, que el pueblo de Israel tenía que cumplir delante de Dios, guardar la ley de Moisés. Y entonces ahora Pedro predica a los gentiles. Ya recibe la revelación, una visión donde Dios le muestra de que no llame impuro a lo que él ha limpiado. Y entonces él envía a los hombres Cornelios y lo mandan a traer. Pedro llega y les da el mensaje del Evangelio, que es que en el nombre de Jesús hay poder para perdón de pecados. Entonces él dice, y nos mandó, 42, capítulo 10 de Hechos, dice, y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús, al que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de pecados. Todo el que cree en él. Creer en él es creer en su nombre. Creer que el nombre es sobre todo nombre. En una ocasión los apóstoles le dicen a Jesús de que hay un hombre que está predicando, que está echando fuera demonios, haciendo milagros en el nombre de Jesús, y que no lo seguía, no era una persona que era parte de ellos. Sin embargo, estaba usando el nombre de Jesús. Jesús le dijo, no se lo impidáis. Si alguien que haga milagros no puede estar hablando mal de nosotros. Si no es contra nosotros, es por nosotros. Aunque no lo seguía, es algo extraño que Jesús estaba en persona. Sin embargo, este hombre, en deber de
de seguir a Jesús, usaba el nombre de Jesús. Quizás llegó a entender algo que las personas, no todas las personas entendieron. Y eso es lo que los apóstoles querían hacer, impedirlo de que siguieran predicando el nombre de Jesús. Entonces esto más adelante se va a volver importante porque Jesús parte, regresa al cielo y ahora la justicia de Dios se tiene que entender. ¿Cómo se va a entender? Porque si en el tiempo de Jesús los apóstoles podían preguntarle algo, decirle Señor, por ejemplo, en el caso de la escatología de los acontecimientos finales, los apóstoles entendían por las escrituras de que Elías tenía que venir primero, y ellos tienen una experiencia en el monte de la transfiguración y le dicen a Jesús, ¿por qué los fariseos dicen, los fariseos, los maestros en la escritura dicen que Elías tiene que venir primero? Y Jesús no les dice, eso está equivocado, eso está erróneo, sino les dice, lo que ellos dicen es cierto. Pero si podéis creer, Elías ya vino. Hicieron con él lo que quisieron y Elías es Juan. Entonces, no les dice Jesús de que lo que ellos creían estaba mal. Sin embargo, como que hubo un cambio de plan. Pero los apóstoles podían recibir la corrección ahí mismo en el momento porque Jesús estaba con ellos. Ahora, ¿qué iba a pasar con la justicia cuando Jesús regresara al cielo, a la diestra del Padre? ¿Qué iba a pasar con la justicia? ¿Cómo se iba a declarar quién estaba en lo correcto y quién no estaba en lo correcto? Entonces ahora Pedro le habla a los gentiles y les da esas buenas nuevas de que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Que en el nombre de Jesús, esas son las buenas nuevas, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Y Pablo en Corintios 6 dice que en el nombre de Jesús, por el poder del nombre de Jesús, nos santifica. Nos santifica. Jesús, orando al Padre, dijo, guárdalos del mundo por tu nombre. Por tu nombre, santifícalos y protégelos, guárdalos. El nombre de Jesús no solo perdona pecados, sino que santifica y protege. Entonces, Pedro predica estas buenas nuevas y inmediatamente cuando los gentiles, Cornelio y los demás estaban escuchando esas palabras, dice que Dios ya no esperó más, el Espíritu descendió sobre ellos y los bautizó en lenguas y empezaron a hablar en lenguas. El Espíritu Santo los llenó, Dios los llenó inmediatamente después de que ellos escucharon que Jesús, el nombre de Jesús perdonaban pecados, sus pecados estaban perdonados. Entonces este nombre es importante. Ahora nosotros como el templo en el Antiguo Testamento había una carpa, Moisés usaba una carpa y hacía el tabernáculo de Moisés. Y en este tabernáculo había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo, el propósito del lugar santísimo era para el nombre de Dios. Era el nombre de Dios que tenía la arca. Estaba puesto el nombre de Dios en el arca. Entonces ahora lo mismo, nosotros cargamos el nombre de Cristo, es nuestro sello. Somos portadores del arca, del nombre de Cristo. Entonces el nombre de Cristo es algo bien importante para nuestras vidas, para los nuestros. Por eso es que lo usamos cuando oramos en el nombre de Jesús, o cuando hablamos. Inclusive Pablo dice, hace todo y hacerlo en el nombre de Jesús. O si los estaba exhortando, les decía a los tesalonicenses, ahora busquen trabajo en el nombre de Jesús. O sea, había una exhortación en el nombre de Jesús. Siempre todo lo que hacían, lo hacían en el nombre de Jesús. Entonces esto es bien importante porque Dios no comparte su gloria con nadie. En el Antiguo Testamento Dios deja bien claro eso. Ahora, si un hombre, en este caso Jesús,
está tomando todo este poder, esta autoridad, es porque no es solo un hombre, es más que un hombre, es el Dios mismo que está en la tierra con nosotros, como dice la palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces es importante creer en Él, y creer en Él es creer en su nombre, creer en su nombre hay perdón de pecados, cree en Él, cree en su nombre. Estás enfermo, cree en Él, cree en su nombre hay sanidad. Dice que Él es Jesús Rafa, nuestro sanador. Jesús es nuestro pastor. Jesús es nuestro Jehová Nisi. Jesús es nuestra victoria. Jesús es El Shaddai, el Todopoderoso. Esos son los nombres de Jesús que se conocen en el Antiguo Testamento. No todos entienden esto, de que Jesús es Dios. Pero este es lo que la Biblia está tratando de enseñarnos. Y al verlo vamos a obtener el beneficio en el nombre de Jesús obtenemos perdón de pecados. En el nombre de Jesús somos santificados. Por el nombre de Jesús somos protegidos. En Juan 16, que ese es el centro de este mensaje, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Entonces Jesús les está hablando del pecado. El pecado es no creer en Jesús. Hay diferentes tipos de pecadores. Estaban los más famosos, pecadores de la carne, como los romanos, los fariseos, las prostitutas, los publicanos, que colectaban los taxes, que eran odiados por los judíos. Los recobradores de taxes, que cobraban taxes de su propia gente. Una persona inmoral era un tipo de pecador, que básicamente eran los que más seguían a Jesús. Y estaban los otros pecadores, como los judíos. Los judíos eran pecadores también, pero ellos no se creían pecadores. Ese es el problema, que no se veían pecadores. Ellos se creían que básicamente estaban bien, que guardaban la ley de Moisés. Sin embargo, su justicia no era convincente. Era una justicia propia que básicamente estaba llena de hipocresía, y llenos de incredulidad. A través de la ley de Moisés se crea el diablo usa para cubrir los ojos a través de la incredulidad. La incredulidad es lo que el diablo utiliza para tapar los ojos y no ver la gracia de Dios, el poder en el nombre de Jesús, el poder que existe en el nombre de Jesús. Entonces Jesús habla de tres cosas aquí muy importantes. El pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, los judíos eran pecadores, los publicanos eran pecadores, y había otro tipo de pecador, como el tipo de pecador los discípulos también eran pecadores, porque básicamente no creían en ese. Dice: ¿qué haré con esta generación incrédula? Básicamente estaba hablando de sus discípulos. Pero dice: ustedes han sido limpiados por la palabra. Los discípulos eran limpiados por la palabra, eran santificados por la palabra.
eran perdonados por la palabra, por el nombre de Jesús. Perdonados por la palabra, por el nombre de Jesús, y santificados por la palabra. Y entonces cuando Jesús limpia sus pies, les dice: ustedes están limpios, solo necesitan limpiar sus pies, pero no todos están limpios. Y aquí habla del otro tipo de pecador, que es un tipo de pecador peligroso, porque uno no se espera. En el caso de Judas, llegó un momento donde Jesús ya empezó a hablarle de que, inclusive cuando ora, dice: todos has guardado a todos, excepto, dice: todos los he guardado a todos, excepto al hombre de perdición, hablando de Judas. Cuando le dice: todos ustedes están limpios, excepto, pero no todos, hablando de Judas. Entonces la palabra de Jesús era constante, ya llegó un punto donde era constante, donde marcaba que básicamente Judas no se iba a salvar. Y ese tipo de pecador es terrible. Si uno estudia en el Nuevo Testamento, uno va a darse cuenta que para Judas, Jesús no era tan importante. Inclusive uno de los momentos donde Judas se enoja bastante y le entra celos es cuando la mujer unge a Jesús con un perfume que era un año de trabajo, era un perfume muy caro. Y él se enoja que este tipo de adoración se le dé a Jesús, a un maestro, a un rabino, al Mesías, y que él seguía, que inclusive era tesorero de Jesús. Eso es bien tremendo ese tipo de pecador. Entonces, pero Jesús habla aquí de un tipo de pecado, y el único pecado que cuenta es el que no cree en Jesús, el que no cree en el nombre de Jesús. Ese es un tipo de pecador. Y el Espíritu Santo lo expone el verdadero pecado que es la incredulidad. Dice en un pasaje que la humanidad está esclava en incredulidad, y Dios quiere libertarla a la humanidad. Nosotros inclusive había un punto donde no creíamos en Jesús, no lo veíamos como lo vemos ahora. Y Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. Entonces ese es el pecado del mundo. Y de justicia dice: porque voy al Padre y ya no me veráis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Todo pecado trae juicio, y el enemigo nos acusa delante de Dios. Pero ahora, en el nombre de Jesús, está vencido. Fue vencido en la cruz del Calvario. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús es ahora nuestra justicia. La justicia de nosotros en Dios es Jesús. Él ha perdonado nuestros pecados. Eso es bien importante. Y ahora nosotros no estamos en juicios, ahora estamos en bendición de parte de Dios. Y todo juicio ahora es contra el enemigo de nuestras almas, el que ya ha sido juzgado. Su imperio ha terminado. Y en el momento cuando se ve que termina, es cuando el imperio de Dios empieza a deshacer las obras del diablo. Todo lo que trae destrucción es obra del diablo, diablo es autor de eso. Pero el imperio de Dios trae paz, gozo, amor, bendición, prosperidad. Todo eso lo trae el imperio, la voluntad de Dios, el imperio de Dios. Y el imperio de Dios es dominado a través del nombre de Jesús. Esa es la autoridad máxima que se le dio a Jesús por el Padre. Todo el nombre importante de Dios ahora está en Cristo. Y es interesante ver eso. Como gentiles no vemos eso, pero como un judío, como en el caso de los apóstoles, que ellos son testigos de las cosas que Jesús hizo. Y ahora les dice Jesús: no les dice vayan en el nombre de Jehová, que sería lo más correcto como judíos.
vayan en el nombre de Jehová. No les dice, vayan en el nombre de Jehová y hagan milagros, levanten a los enfermos, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sino les dice, en mi nombre, en mi nombre. Eso es en la mente judía es algo escandaloso, que Jesús, ahora en el nombre de Jesús, nosotros podemos hacer milagros. En el nombre de Jesús podemos levantar al enfermo, sanar al enfermo, darle vida al muerto. En el nombre de Jesús hacer grandes obras, y no en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios de Israel, sino en el nombre de Jesús. Como para un judío era algo tremendo, pero sin embargo los apóstoles reciben el mandato de ir y predicar el evangelio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, predicar que Jesús es juez sobre los que mueren y sobre los vivos. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces Jesús les dice, hay muchas cosas más que les quiero decir, pero no las pueden llevar. Dios la revela más adelante a través de Pablo. Pablo recibe más revelación de la gracia de Dios, que es el único antídoto contra el pecado. No hay nada que pueda libertar al hombre del pecado, sino es la gracia de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios. Es lo único que puede libertar al pecado, al hombre pecador. Sea que sea un fariseo o un publicano, una prostituta o Judas, en el caso de Judas. Y en ese caso no hay solución, porque Jesús básicamente no vale nada. Y si se elimina el valor de Jesús, el nombre de Jesús, quitas todo. No hay nada que te pueda salvar. No hay nada que te pueda salvar. No, Jehová no te salvará. El nombre de Dios no te salvará. Porque si quitas a Jesús, quitas el único medio. El único medio. Si no le das el valor a Jesús, quitas la única manera con la que puedas ser salvo. Entonces, o justificado, santificado y protegido de juicio. Protegido de juicio. Porque el enemigo siempre está buscando acusarnos, pero Dios, como vimos ayer, clavó todas las acusaciones en la cruz del Calvario que eran contra nosotros. Ahora estamos libres de opresión. No vivimos oprimidos, y si vivimos oprimidos es porque nosotros queremos. Ahora podemos clamar y buscar creer en el nombre de Jesús y ser libres. Así que yo pienso que estos videos son de gran bendición, porque están llenos de Jesús. Esa es mi intención, hablarte del poder de Dios que es en el nombre de Jesús, y que puedas disfrutar, ser libre de lo que te esté oprimiendo. Así que esa es la palabra del día de ahora. Si estás en Facebook, hazle like a la publicación. Si no le has hecho like a la página de Facebook, hazle like, compártela con tus amigos. Si estás en YouTube, hazle like al video, suscríbete al canal. Es más fácil, muchas veces es más fácil ver videos por el YouTube. Así que Dios te bendiga, y recuerda que en el nombre de Jesús hay poder para perdón de pecados. Tus pecados son perdonados en el nombre de Jesús. Eres santificado y guardado de todo juicio. Aleluya. Así que Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye.